Bienvenida a este espacio. Eh, Cuando te contacto, realmente llego a ti porque María Alejandra Patiño me da tu contacto y te empiezo a seguir en redes. Sí, tú conoces a Aleja. La conozco igual de TikTok porque un día mirujeando vi su canal, me encantó lo que hace, me gusta cómo lee, me encanta su voz tan dulce, tan emotiva también. Y bueno, me quedé. Y de ahí la conozco y bueno, a veces ella lee algunos textos, pide que le mandemos textos y bueno, le he mandado algunos textos. Y así fue como la conocí, de hecho. Qué bonito, qué chévere. Mira, por aquí te saluda Eduardo Nervares. Saludos, Hola maestra. Eduardo, un abrazo, bienvenido. ¿Eres, Gracias por estar. eres maestra de qué? Eduardo que me dice maestra. He dado talleres, es que doy talleres de literatura, también he sido maestra universitaria, pero bueno, dentro de todas las cosas que hacemos por acá. Ay, qué bien. O sea que maestra es como en reverencia a tu escritura, pero también... Es probable. Eduardo, que es muy emotivo. Ay, qué bello, me encanta. Eh, Cuando leo, digamos, lo que tú me envías, y de hecho te pregunté ahorita por WhatsApp, es que pues yo estoy en Colombia, tú estás en Claro. México, y nunca había escuchado Camargo ni Tabasco, pues ni idea. Entonces me contabas un poco que tu niñez fue en Camargo. Sí, mira, bueno, yo nací allí también por azares del destino, porque mi mamá y mi papá, de hecho, son de otro estado. La República Mexicana tiene 32 estados. Eh, Mis padres son de uno en específico que se llama San Luis Potosí, pero por el tipo de trabajo de mi papá tuvieron que moverse por diferentes lugares de la República. Y bueno, en una de esas que andaban por Chihuahua, allá en Camargo, allá hay una refinería petrolera, allá trabajaba mi papá, pues allá nací yo. Fui la menor de 7 y, y a los 10 años de edad mía, pues le dan ya la plaza definitiva a mi papá en su trabajo, pero se la dan con una permuta para vivir acá aquí en Tabasco estaba la plaza. Entonces nos mudamos hasta el sureste de la República Mexicana, que es atravesar México de norte a sur, y bueno, pues aquí estamos desde mis 10 años de edad, así que me adopté solita a Tabasco, me siento tabasqueña, obviamente soy chihuahuense, amo los dos estados y bueno, pero bueno, aquí he vivido, aquí nacieron mis hijos, aquí me he casado 2 veces y aquí he sido muy feliz, entonces bueno, pues me considero también tabasqueña, ¿no? De hecho, cuando me presentan y todo, recitales, lo que vaya yo a hacer, pues dicen tabasqueña, ¿no? Escritora tabasqueña y bueno, pues sí, también. Ok. ¿Cómo es la infancia tuya en Camargo y la adolescencia en Tabasco? Pues fíjate que fue un cambio drástico porque es que México es enorme. Ok. Es pasar de una zona a otra y parece que estás en otro país. Porque desde los acentos, las maneras también de ser de la gente en el norte como que decimos, hablamos muy golpeados, somos más directos. En el sureste somos más guapachosos, más bullangueros, nos encanta el cotorreo. Entonces, sí fue un choque un poco, pues, difícil, ¿no? Yo además tenía 10 años. Tuve una niñez muy bonita, yo la recuerdo de una manera muy bonita porque cuando yo era muy niña nació mi amor por la literatura. Entonces yo tenía dos grandes amores, mi papá y la literatura, ¿no? Siendo niña. Porque yo te voy a contar que yo, antes que aprender a leer y escribir, ya me sabía poemas de memoria. Ay, qué Porque mi bello. papá los escuchaba en esas consolas antiguas, ¿recuerdas que de discos de acetato? Él llegaba del trabajo, se aseaba y a su tarde, a la hora de su café, porque adoraba el café igual que yo, eh, pues se preparaba
el cafecito, se sentaba en su sillón y yo me ponía, recuerdo, a jugar lo que fuera, rompecabezas, con arcilla, lo que fuera, ahí en la sala, y él ponía los discos. A él le gustaba la música, él cantaba, le gustaba mucho cantar, pero le encantaba todo tipo de música, melómano también, pero le gustaba mucho la poesía, entonces él le gustaba escucharla y se compraba esos discos de grandes declamadores, ¿no? Como Manuel Bernal, en su momento Paco Stanley, gente con unas voces espectaculares, y por eso es que yo me aprendí poemas así. Entonces cuando yo aprendo a leer, pues empecé a pedir, porque él me contaba, mira, esto que estás escuchando lo escribió una persona que se llama así, y esto es un cuento, y esto es un poema, y esto es un relato. Y entonces me empezó a acercar un poco a la literatura de esta forma, y bueno, en cuanto yo aprendí, mi hermano mayor también lo advirtió, el mayor de los varones, y él me regaló mi primer disco de Julio Verne, lo recuerdo, de Viaje al Centro de la Tierra, y para mí se abrió un mundo completamente espectacular y dije, de aquí soy, ¿no? Estoy hablando que yo tenía 6 años, 7 años. Claro que a los 8 años yo me sabía poemas de largo aliento como Los motivos del lobo, La chachamicaila, Porque me quité el vicio, de más de 10 minutos te estoy hablando, declamando. Entonces, pues sí fue de esta forma, una niñez muy bonita, pues una niña, fui muy inquieta desde muy pequeña, muy curiosa hasta la fecha, y la recuerdo con mucho cariño. Mi madre pues siempre fue también un pilar fundamental en mi vida. Nos trasladamos a Villahermosa y pues ya la etapa adolescente, ¿no? La palabra lo dice, adoleces, te duele, todo te duele. Pero fíjate que mi refugio eran los libros precisamente. Obviamente yo era el ratón de la biblioteca de la escuela, era la chica que buleaban porque pues sabía y era de las que levantaba la mano porque había leído ya bastante a esa edad. Pero a mí también mi adolescencia disfruté, tuve amigos entrañables, jugábamos mucho, éramos muy creativos, inventábamos incluso obras de teatro, hacíamos mímica para divertirnos, no para exponerla ni hacer en la escuela, sino simplemente como un juego, ¿no? Entonces eran cosas que iban muy de la mano quizás con todo este mundo del arte que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, pues así, a grosso modo, fue mi niñez adolescencia. Te pregunto porque me da curiosidad. Por ejemplo, mi niñez acá en Colombia, en Medellín precisamente, era salir Sí. a las calles, ¿no? Uno tenía su barra, le decíamos la barra de amiguitos, y jugábamos pues a perseguirnos con las pelotas, las bicicletas, no sé, era como así, no sé cómo fue ese aspecto en tu vida. Bueno, aquí también se usaba mucho. Lo que pasa es que mi papá, dentro de todo, era así como que medio paranoico, ¿no? Entonces Estricto. nos cuidaba al extremo, sobre todo a mí. Yo fui la más pequeña, pero era sus 2 ojos, o sea, a mí no me podía dar mucho aire porque mi papá se empezaba a preocupar. Entonces yo me escapaba, yo sí recuerdo que me escapaba y digo que fui rebelde siempre. Y mi mamá me hacía segunda, porque mi mamá era aquí la Celestina, ¿no? Y me cubría de todo, y entonces sí, jugaba con mis amiguitos, pero como también tuve como que mi mundo muy particular en soledad, yo jugaba sola, me encantaba también estar sola y disfrutaba mucho desde pequeña, ¿eh? Tenía mis juguetes o me inventaba historias, yo siempre estaba inventándome historias, mi mamá y mi hermano lo recuerdan mucho, sobre todo mis hermanos, dicen que yo me ponía a dibujar y hacía mis personajes y los recortaba y entonces hacía historias con ellos. Y pues para ellos era preferible que yo estuviese dentro, ¿no? Que estarme cuidando afuera. Entonces quizás motivaba más esa parte en mí. Pero sí, claro, en la escuela también tuve muchos amiguitos y sí, nos escapábamos, éramos de los que tocábamos el timbre del vecino que tenía timbre y corríamos, éramos tremendos. ¿Y donde vives hace calorcito, Aymá? Aquí hace mucho calor, sí tenemos costa, pero está algo lejos, como 2 horas aproximadamente, 1 hora y media en vehículo. Y como verás, me estoy secando el sudor porque estamos a más de 36 grados.
normal para el Tabasco. Tabasco tiene temperaturas súper altas siempre y en este mes, mayo, junio, ahorita ya la que tarde está cayendo, ya bajó bastante la temperatura. 3 grados que baje para nosotros es ya ganancia. Pero sí, a la hora del sol pleno es imposible estar fuera o sin cubrirte, ¿no? Es un estado muy húmedo, o sea, hay tanta vegetación y tanta agua y eso pues genera un ambiente con mucha humedad. Y estás todo el tiempo tomando agua y transpirando, ¿no? Okay, en el norte también hay temperaturas altísimas, 40 grados, 40 y tantos como aquí, hemos llegado a 50, pero allá es distinto porque en Chihuahua todo es seco, o sea, sudas un poquito apenas, pero la piel se te reseca, es distinto el calor. Aquí la humedad, o sea, si no tomas agua, pues te deshidrata. Tengo un amigo que siempre me vacila porque me dice, tú cuando no te estás ahogando, porque hay muchas inundaciones, te estás muriendo, te estás secando, ¿no? Entonces, así es Tabasco, pero es hermoso. Bueno, entonces la literatura llega a ti por medio de tu papá, escuchando discos, pues, los discos negros de Juguita, preciosos, y te aprendías esos poemas de memoria, ¿cierto? Pero también supe, por lo que me comentabas, que decides escribir desde muy temprano, desde muy pequeño. A los 13 años, yo empecé a arrastrar la pluma a los 13 porque, mira, mi hermano me regaló muchos libros así de aventuras, de literatura, digamos, infantil, juvenil, ¿no? Pero yo te digo, siempre fui muy curiosa y a la par, ya tenía yo 13 años, estaba en plena adolescencia y tuve muy buenos maestros de secundaria. Por cierto, si alguien ve esta entrevista a mis maestros, que los adoro, los quiero mucho, porque me abrieron también estas otras facetas de la literatura y muchos autores. Entonces, a este grado que tenía una maestra que lo primero que nos dijo, bueno, van a leer la Ilíada, la Odisea y la Eneida también, ¿no? Y la van a leer completa. Y pues obviamente todo el mundo, no, maestra, o sea, odiaban a la pobre maestra, pero pues es que si no lees las 3 obras te quedas inconcluso, ¿no? Hay algo que te falta y cuando ya las lees y las disfrutas, conoces esta parte de la literatura preciosa de Homero y aprendes mucho. Entonces creo que esta parte fue fundamental para mí en ese sentido de ir involucrándome a la par de las demás cuestiones académicas con la literatura. Me llamaba mucho la atención también la pintura. Tengo por ahí algunos bocetos en diferentes técnicas porque también me gusta. Siempre me han llamado la atención las cosas manuales, la cerámica, modelado en arcilla. O sea, a lo largo de mi vida he hecho, te digo, soy tan curiosa que no me quedo con la duda, ¿y eso cómo será hacerlo? No, yo voy y lo hago, y entonces ya, sí, esto está bien, me encanta, y le sigo, y si no, pues no me gustó. Qué bien. Entonces, te preguntaba que decides volverte escritora porque vi que a los 13 años hiciste una novela corta que se llama Las Noches del A, Marrón. a eso iba. Mi maestra de literatura que tuve en la secundaria, que nos ponía a leer mucho, pues ella cuando preguntaba veía que yo hacía análisis pues más serios, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces me dice, oye, tú no nada más has leído lo que yo te he mandado, ¿verdad? Tú ya has leído mucho. Y le digo, bueno, pues he leído ya varios libros más. Y si no escribes, ella me preguntó, y si no escribes, le digo, pues de pronto algún verso me sale y sí lo tengo para ya anotar. Dice, es que uno de los ejercicios que yo voy a poner para calificar el fin del curso va a ser que me hagan un cuento. Era un cuento. Ah, bueno, ok, está bien, me pareció perfecto, pero bueno, a mí me salió novela corta porque yo empecé y no paré. Recuerdo que lo hice en esas máquinas eléctricas, mecánicas, porque ni siquiera eléctrica tenía todavía, era mecánica la máquina. Y ahí hice como 60 hojas, yo creo 60 páginas o 70. Entonces yo empecé, pues yo quería hacer una historia corta, pero al final salió una novela corta que con el tiempo, bueno, fue una ya versión corregida y aumentada, diría Rius, para que estuviera decente, ¿no? Pero fue la primera, fue lo primero que escribí seriamente y cuidando, ¿no? Bueno, a la par de la ayuda de la maestra, cuidando las formas de la estructura de la novela, porque ella se dio cuenta y dice que ya esto ya no es cuento, Entonces así surgió, así empecé y con versos libres por ahí que anotaba en mi libreta.
Entonces, recitabas poemas y escribías cuentos. Así Así era. es. Muy bien. Escribía poemas. Siempre me gustó declamar, recitar y también pues eso como que lo alternaba yo con las cosas de la escuela. ¿Y qué géneros escribes actualmente o qué has Pues mira, a mí me gusta escribir de todo y tampoco me gusta quedarme en uno solo. exploras esa curiosidad? Más que nada, exploro con esta curiosidad que me caracteriza, pero si quisiera decantarme por uno que me gusta más o preferiblemente, sería la cuestión científica, cósmica, física. Me encanta meter, me encanta el choque, me encanta meter la ciencia y el amor, la matemática y el amor, la física cuántica y el amor, y gente así como que, pero esto en la vida, una vez me dijeron, es que yo he leído tu poema y yo decía, ¿cómo pudiste mezclar las dos cosas y llevarnos al amor? Entonces, me gusta eso, me gusta confrontar. También soy muy incisiva, si voy a criticar una postura social, política, soy directa y no me ando con rodeos, tengo textos muy fuertes, por ejemplo, sobre el 8M, sobre las cuestiones que ocurren en la iglesia con las personas pequeñas, entonces soy muy puntual también cuando quiero que se escuche la voz, ¿no? Y si me pongo diría el soliloquio, bueno, pues algo más filosófico. Obviamente le escribo al amor, le escribo al desamor, uno sin el otro no se puede. Le escribo a lo que es triste, lo que no nos gusta escribirle, también a eso le escribo, porque creo que es parte de una responsabilidad como escritor que, que puedas llegar al otro y hacerle, por lo menos pensar, dejarle con la duda. Qué bien. ¿Tienes algún hábito de escritura? Escribo de noche y es un mal hábito porque me desvelo mucho. Pero, pero a ver, no me voy a justificar, pero soy esposa y madre. Yo creo que ya es decir bastante, entonces me queda poco tiempo en el día para organizar eso. El domingo estuve, qué pena que te interrumpa, estuve entrevistando a una psicóloga y me decía, yo suelto mi primer turno, que es estar en el consultorio, luego a mi casa el segundo turno, a ser mamá, esposa. Es así. O sea, las Entonces, mujeres que son madres, que están al frente de la familia, que tienen esta responsabilidad, nos van a entender perfectamente. exacto, entonces los tiempos de soledad que se necesitan para escribir, para cualquier cosa, son muy escasos y casi siempre acudimos a ellos en la noche. Es correcto. Y Entonces, el detalle es que luego a mí me llega la inspiración, no sé, 2, 3 de la mañana y es horrible porque o guardo la idea para desarrollar al día siguiente o si es muy buena, ahí mismo me pongo, entonces necesito ya mucho gafas por lo mismo, pero bueno, es un mal hábito, lo repito, no lo hagan en casa. Brian me dice que cuando hablo se escucha eco. Es que creo que tengo el celular, espérate, bloqueando el micrófono. Ahí mejoró un poquito, además que mi hijo está tocando violín, entonces Te oigo más alto, de hecho. nos está amenizando la conversación. Genial. Bueno, hablando de eso, que la inspiración te llega a las 2:30, 3 de la mañana, ¿tú crees que tenemos bloqueos cuando escribimos? Es natural, es que yo escucho mucha gente decir que el miedo a la página en blanco, que el bloqueo, que no sé qué. ¿Tú qué piensas de él? Mira, a mí así tanto como quedarme en blanco y no tener que escribir nunca me ha pasado, honestamente. Porque si yo me lo propongo, pues con técnica sale. Cualquier cosa que tú pongas con técnica la vas a desarrollar. Pero si quieres algo que sea profundo, que sea visceral, pues ahí sí tienes que esperar a que te toque la musa, ¿no?
a que seas instrumento, porque yo lo he visto siempre así. La inspiración es algo que no es de este mundo, nos llega en un instante y te toca y somos instrumento para desarrollar. Para mí así ha sido. Entonces, eh, también he escuchado lo de los bloqueos. A mí nunca me ha ocurrido, pero no soy una escritora tampoco que escriba a diario. Yo incluso dejo pasar un tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, no me preocupo por el tiempo, sino que aprovecho el tiempo que no escribo para ganar experiencias propias y de otros. Y eso pues alimenta al final del día la cabeza, ¿no? Para seguir creando. Entonces me doy esos espacios de relax. Lo que sí me he propuesto es sacar un libro por año, porque tampoco quiero correr y sacar 2, 3 en un año. Un libro por año. Y lo he estado cumpliendo hasta la fecha, desde el 2015. Entonces ya van 13, bueno, 12, porque vamos a quitar el primero que lo hice siendo muy pequeña, aunque también te digo, tuvimos que volverlo a tunear, como dicen los chicos ahora. Pero bueno, ese ha sido el objetivo, ¿no? Entonces sí, así somos los escritores de locos a veces. Ay, Erika, bueno, yo también leí, creo que fue Atwood la que dijo que yo no sé si la musa existe o no, pero mejor que me encuentre sentada escribiendo. Sí, pues eso es lo que yo te decía, mira, la técnica, yo creo que es algo muy importante y que también tenemos que mencionarlo. O sea, una cosa es que tú nazcas con un talento, el que sea, pero creo también y considero que es parte de tu responsabilidad, sobre todo si quieres que ese talento lo vea alguien más que tú, pues tienes la responsabilidad de pulirlo, de educarlo, de, de alimentarlo, de nutrirlo y bueno, este caso, estudiar escritura creativa, leer mucho, leer siempre y entonces poder tener la herramienta, ¿no? Para poder seguir creando. Si, repito, si queremos que nuestro talento sea observado por alguien más, ¿no? A veces tenemos un talento que solo nosotros disfrutamos y nuestra familia nos conoce y ya está, ¿no? Pasa con la gente hasta que de pronto hay un karaoke y algún amigo te sorprende y jamás habías oído que cantaba tan bien, ¿no? Y de pronto lo escuchas, algo así. ¿Cómo llegas a ser promotora de cultura? Pues eso, así como a Eduardo, ¿no? Lo de maestra es algo que empezó a surgir, creo que porque, aparte de ser muy inquieta, pues siempre he considerado que también parte de tu responsabilidad para la sociedad en la que te estás desarrollando es que desde tu expertise, desde tu trinchera, pues dejes algo para el resto, ¿no? Yo así lo veo. Entonces, en ese tenor, dije, bueno, si a mí se me facilita hablar en público, si parte de mi expertise académica es la capacitación de personal, pues yo puedo adaptarla al área de cultura, a la literatura y entonces hacer esta labor también a la par porque me lo podía yo permitir o me lo he podido permitir por fortuna. Entonces, pues así nació esta parte de asistir a eventos, crear eventos, me metí a colectivos literarios para ser generadora de eventos y entonces buscar espacios, hacer las negociaciones y todo este asunto de poder llevar recitales en todas las cuestiones. De hecho, últimamente hemos estado participando incluso en exposiciones plásticas porque te digo, a mí también me gusta mucho y últimamente estoy esculpiendo en arcilla. Y una intención también es hacer una exposición en ese sentido, pero he estado participando también en otras disciplinas artísticas, me gusta mucho, mucho. Tengo amigos muy conocidos porque como también me he metido a la cuestión de la comunicación y hago entrevistas y tengo programas culturales, pues me ha permitido conocer a mucha gente que también es artista, en este caso cantantes nacionales, locales e internacionales. Y que agradezco que confíen también en mí para ello y bueno, eso también me permite promoverlos algunos que son europeos, pues en este lado del charco, como decimos aquí, y los nacionales pues con más razón, ¿no? Y los mexicanos y todo mundo. Yo creo que si tienes esta facilidad y tienes esta puerta y esta apertura,
pues ¿por qué no? Buenísimo. Y una publicación sobre extraterrestres. Es un tema que me apasiona de toda la vida. Mira lo que hay aquí atrás. Ajá. Es un ovni y si no, no lo ves, pero se está llevando una vaca. Ah, una vaca. Es un tema que siempre me ha apasionado desde pequeña porque he tenido la oportunidad de tener avistamientos. No he tenido un encuentro cercano del tercer tipo. Ojalá se me cumpla pronto. Según Maussan, ya vienen los aliens, a ver si es cierto. Pero es un tema pues es que hay cosas que pasan en la naturaleza que no te puedes explicar. O sea, por mucho que tú hayas estudiado, que tú hayas visto, que te hayas preparado, hay cosas por las que no te preparas porque son cosas que no son de aquí. Y pues negarlo es lo más fácil, ¿no? Y lo más rápido. Pero enfrentarlo, creo yo, que ponerte a pensarlo de una manera más razonable con esta lógica, ¿no? Decir, a ver, realmente es un fenómeno que está ocurriendo. O sea, yo te podría decir que en el fenómeno alienígena o extraterrestre, podemos decir, no, es que todo es IA, ¿no? Ahorita todo es IA, todo le echamos la culpa a la IA. No, eso es una IA, ese video está hecho con IA, la foto está intervenida, ¿no? Photoshop, como decíamos en nuestra época. Pero antes de nuestra época, o sea, si tú te vas al primer registro que existe sobre un crop circle, por ejemplo, que son estas figuras que dejan en los campos de cultivo, pues data del año, no sé, 1700 o 1500 en un periódico europeo dibujado. O sea, no era IA, ni era Photoshop, ¿no? Si te vas mucho más atrás, vas a encontrar en las cavernas pinturas rupestres, o sea, imagínate la antigüedad, de humanoides, incluso con cosas en la cabeza que parecen una escafandra actual, o naves con estas formas que siempre se han descrito, ¿no? Entonces, siempre ha habido algo por ahí. Y yo creo que se dibujaba desde las cavernas lo que se veía, ¿no? Para dejarlo a posteridad también. Entonces, el fenómeno siempre me ha llamado la atención, de una manera también seria, ¿eh? Porque luego mucha gente, es que nada más estás vacilando. Bueno, pues si tú crees que vacilo, bueno, pues así lo dejamos como una broma. Pero el fenómeno existe. O sea, yo como le decía a un amigo una vez, el que tú no lo creas no quiere decir que no exista. Ocurre. De hecho, hay evidencia cada día y hoy parece que se han alocado mucho en estos últimos meses. Vino el Diclosur. El Diclosur que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica no es el primero. O sea, ya ha habido Diclosurs en Brasil, en Italia, en Rusia. Pero como, bueno, es Estados Unidos de América, bueno, pues porque llama más la atención, ¿no? Pero porque además siempre lo han negado. Siempre han dicho que somos conspiranoicos y que eso no existe y que la NASA no tiene pruebas y ahora resulta que siempre sí. Por eso uno de los artículos de opinión que subí de los últimos se dice eso, ¿no? Resulta que siempre sí, ¿no? Bueno, yo quisiera tuyo, un poema, un corto. Mira, por aquí tengo a la mano, me habías pedido por aquí que tuviera preparado algo. Yo escribo a mano. Me compro mis libretitas y escribo a mano. Todos mis libros están escritos a mano, de primera. Me gusta cómo sale al principio. Antes de modificar algo más o muy allá, la primera versión como queda, ¿no? Esa queda registrada a mano. Ya cuando la paso a la computadora, bueno, pues ya ahí sí. Ya a lo mejor le hago alguna modificación, la mayoría se queda tal cual, pero algunas veces sí. Y bueno, ya cuando pasa con mi revisor, pues es peor porque ya le mocha y le remocha. Le digo yo, siempre estás hambriento y me comes mis poemas. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale por aquí? Se llama Musicalízame. Musicalízame, porque en tu boca soy nota, en tu voz soy melodía, en tu mirar una loca, tu sinfonía de amor.
musicalízame. Hazme el pentagrama vivo de tus fusas más profanas. Prueba la ferocidad de tus dedos en mis teclas, las vírgenes, las ufanas. Musicalízame para entrar en tu santuario de silencio atronador, para morir lentamente con tu aliento, beso a beso, para dejar al azar el acorde y el arpegio, dar paso a la sinrazón. Musicalízame. Soy tu partitura innata que te siente y se arrebata. Soy tu canción preferida. Soy tu alma favorita y tu verso más atroz. Musicalízame. Soy el volcán de tu rima. Soy cadencia y sonatina del embrujo de tu acorde palpitando en mi interior. Musicaliza. Ay, qué bello. Musicaliza. Es una canción. Casi, casi. Bonito, gracias. Bueno, Ay, diríamos, es una técnica, ahí cayó el dedo, fue lo que te leí. por aquí nos dice Brian, tienes el libro que escribiste de niña todavía, la novela corta. ¿Cómo se llama? Tienes todavía la novela corta, el Ah, libro sí, que sí, la escribiste tengo. chiquito. Claro que sí, 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 lo tengo. ¿Usas algún seudónimo a veces? Yo me firmo como E. Padrón, porque mira, mi nombre está bien largo. Yo me llamo Erika Cristina Rodríguez Padrón. Entonces, para cortarlo, cuando yo hice mi registro, el registro de mi nombre para firmar los textos, y cuando hice el registro de mi logotipo, pues puse la contracción E. Padrón y firmo siempre como E. Padrón. Entonces tengo registrado el logo, el nombre y el seudónimo, porque al final es un seudónimo. ¿Te sirve cuando hay concursos que dicen que no se debe conocer el nombre del autor? Sí, sí lo he usado. Okay. Sí te funciona, no te descubres. No, no, porque como suena pues, así como raro, ¿no? No pensé, Padrón, ¿qué será? Sí. La de Erika y Padrón apellido de tu mamá. De mi madre, sí, sí. Bueno, también mirando tus cosas, vi que tienes algo que se llama Culturarte. Cuéntanos de ello. Culturarte. Culturarte es un espacio en radio y en streaming. Fíjate que iniciamos con él en plena pandemia. Pues también un poco como para dar apoyo moral, ¿no? A las familias aquí tabasqueñas. Yo formo parte de la CANACO, que es la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Tabasco. A veces ahí doy talleres de capacitación para empresarios, pero bueno, el que era en ese entonces el presidente de Canaco me dice, oye, fíjate que queremos hacer una especie de programas, dice, ahora con esto de la pandemia, pues a ver si nos puedes acompañar tal día, tal hora, los vamos a transmitir en directo. Entonces ellos hicieron un pequeño estudio ahí en las instalaciones y empecé. Estuve como 2 años al aire, pero bueno, luego por pues las mismas cuestiones administrativas, cambios de direcciones, etcétera, se dejó de hacer. Y ya vamos a cumplir 1 año, fue en julio del año pasado cuando me volvieron a invitar. Oye, fíjate que vamos a volver a hacer la barra de programas, pero ahora toda la semana con diferente temática cada día. Y pues nos gustaría que volvieras con Culturarte. Así que me asignaron los viernes en punto de las 4 de la tarde, hora México. Es en directo de 4 a 5 y media. Y ya se transmite, antes solamente era streaming de una página de Canaco, ahora como ya hay 8 filiales en streaming, se transmite por ahí y se transmite por una radio que es la XHZQ en el 93.7 de FM y es donde se transmite el programa. ¿Qué hago ahí? Bueno, pues aparte de resaltar todas las artes, invito personas, ¿no? que nos hablen de lo que hacen, artistas. Hablamos también de educación y de cultura, o sea, no solamente artistas, sino
puedo tener un maestro como invitado, alumnos destacados que han ganado concursos, etcétera. Es algo muy bonito, la verdad que poco a poco la gente va adaptando un poquito más. No te creas, cuesta trabajo, la gente no siempre se apertura mucho a estos temas. Así es. Dímelo a mí, pues, hoy estoy cumpliendo 2 meses con esta iniciativa. ¡Ay, enhorabuena! Eres mi invitada número 10. Genial, pues muchas gracias. Muchas gracias porque además, pues por considerarme, ¿no? Y aperturarme un poquito ahí la ventana en Colombia, que bueno, siempre he tenido encuentros muy bonitos con tu país. ¿A dónde te ha llevado la escritura? ¿A qué país? Ay, mira, pues gracias a ella, la verdad que yo he llegado ya a bastantes partes. He participado en diferentes ferias del libro en línea. Entonces hemos estado pues ya para muchas puertas. Estuvimos en la de Estados Unidos de Norteamérica, en la de Italia, en la de España, en la de Colombia. Para Colombia te digo que yo he tenido contacto con otro grupo de literatura que me ha invitado a encuentros de mujeres que escriben, he participado en charlas también, he dado algún taller en línea. Una vez, fíjate, una persona que era de Transilvania, eso fue un show, era de Transilvania y me contacta en un inglés así muy básico y el mío peor, no me gusta el inglés. Y me dice, oye, fíjate que me topé con un texto tuyo que traduje que se llama Mariposa. Es un poema que yo hice para personas que atraviesan enfermedades muy difíciles o complicadas. Y hacía como 4 o 5 años que yo había hecho el texto. Me dice, te quiero pedir permiso si me dejas traducirlo a mi idioma y poderlo leer a un grupo de mujeres de cáncer en etapa terminal, porque yo soy psiquiatra y atiendo un grupo de mujeres con esta condición. O sea, yo iba leyendo el texto y yo estaba llorando, Ángela, porque tú no sabes cuando tú escribes algo hasta dónde va a llegar. Y a mí me dio mucha emoción, y a una hora se me... porque normalmente piensas que vas a trascender cuando ya no estés aquí, como ha pasado casi siempre con grandes escritores o con gente que ha dejado, aunque sea un solo texto. Hay escritores que con un solo texto se han consolidado, no necesitaron más, o una sola obra. Entonces, que me haya pasado, por ejemplo, eso, a mí me deja claro que no tenemos ni idea. Por eso me reafirma también la responsabilidad detrás de escribir, ¿no? Que hay que cuidar también mucho lo que se escribe y cómo se escribe. No sabes quién te va a leer, ¿no? Al final, yo siempre lo he dicho, siempre, el texto, una vez que tú lo sueltas, ya no te pertenece. A veces, sí. Yo pues voy a lanzar el programa Conversaciones con Cristóbal. Y hubo un momento, y yo lo escribo en algún momento del libro, y yo decía, ¿cuál es el destino de este libro? Es que es como si no me perteneciera. Como que él se impone y te dice qué tiene que ir, qué palabra va, qué frase, para dónde va. Y uno dice, bueno, yo te hago caso, vamos para allá, ¿qué más vamos a hacer? Claro. Es algo Porque muy es loco. así, o sea, el texto al final es de cada lector que lo hace suyo. Yo también siempre he tenido bien claro esto. Va a haber textos míos, como de cualquier otro escritor en el mundo que te puedas imaginar en este momento, que nunca van a ser leídos, aunque los hayas publicado. Pero va a haber textos, te repito, que a lo mejor uno solo va a llegar y va a llegar de la manera más profunda e inimaginable, ¿no? Entonces,
por eso creo que sí es una gran responsabilidad y además es algo muy bello. Yo disfruto mucho cuando escribo porque pues es parte de mi mundo también, parte de mi forma de ser. Hago un montón de cosas, pero escribir pues es lo que al final me llena más que cualquier cosa. Por aquí nos dice Eduardo Colombia, él se parece bueno a su maestra Padre. La literatura creando puentes, correcto. Borges decía que el lector se vuelve coautor. Yo creo que sí. Claro, claro. Evidentemente. Sí, porque además hay otra cuestión cuando tú sueltas un texto. Tú como escritor tienes una razón por la que lo escribiste, pero es el lector el que lo va a interpretar y a veces no tiene nada que ver con el motivo con el que tú lo escribiste y lo creaste, lo gestaste. Pero a él así le llega y es perfectamente válido y es maravilloso porque a mí, por ejemplo, de un solo texto he tenido 3 versiones distintas de personas diferentes que les tocó de manera distinta y lo entendieron de manera distinta. Y eso es maravilloso. Que nada que ver con la mía, ¿no? Porque luego dice, pero a ver, dime por qué lo escribiste. No, así, lo que tú piensas, así, por esa razón fue. Sí, te voy a contar dos cosas que me pasaron. Una, en un taller de escritura al que yo asisto, porque a mí me gusta mucho escribir, como lo sabes, pero siempre estoy buscando talleres de escritura para escribir conjuntamente con otras personas que les gusta escribir. Entonces una vez yo escribí algo y me dijeron, ay Ángela, volverlo a leer. Y yo, ay, porque a mí me da mucha pena, me da vergüenza. Y yo, ay no, yo no lo quiero leer. Entonces un compañero dijo, venga, yo se lo leo. Y yo, bueno, léalo. Y cuando terminó de leer, yo le dije, ve, y eso tan bonito cuando lo escribiste. Yo escribí eso, o sea, es muy loco saber que a veces cuando te lo leen pareciera que no fuera tuyo. Es muy raro. No, y a veces tú lo acabas de escribir, estás soltando la pluma encima de la hoja y lo lees y dices, ¿cómo escribí esto? O sea, ¿de dónde me salió ¿De esto? dónde salió? Por eso es cuando yo te digo que somos instrumentos de algo más elevado, porque no somos ni conscientes a veces de lo que estamos escribiendo. Ya cuando lo leemos, o sea, hasta a mí me impacta haberlo, o sea, y yo lo escribí, o sea, es que a lo mejor la idea total no ha surgido de mí. Yo así siento la inspiración. Cuando a mí me preguntan sobre la inspiración, para mí es un tema complejo. Total. Por aquí nos dicen buenas noches, qué invitada tan espectacular. Ay, qué belleza. Muchas gracias. Sí, qué chévere. La conversación muy rica. Yo no veo los Ay, comentarios, pero no quiero tocar porque no sé. por aquí mi mamá, es que hola hija. Te admiro. Mamá echando porra. Como debe ser. Un abrazo. Eduardo nos dice, yo considero que el escritor es un intérprete. Así como el mundo de los sonidos ya existe y el músico lo descubre, todo lo perceptible ya existe y el autor interpreta. Hola María de los Ángeles. Y Eduardo termina diciendo, yo tengo una teoría de eso. Sí, a veces es como simplemente todo está ahí, tú no estás creando nada, lo estás tomando. Sí, a veces Tienes la es sensibilidad para como tomarlo. más místico se torna la cosa, ¿no? El asunto. Así es. Bueno, eres docente y conferencista, ¿cierto? Cuéntanos de eso. Bueno, te digo que yo estuve un tiempo impartiendo clases porque yo estudié, mi formación académica es administrativa, yo soy licenciada en administración en general y llevé una especialidad en recursos humanos, por eso también tengo esta manera de impartir cursos y talleres, obviamente enfocado a la cuestión empresarial y humana. Y mucho tiempo durante mi carrera laboral lo ejercí. Coordiné incluso gente o grupos que daban capacitación, instructores, ¿no? Entonces tengo esta facilidad para, pues digamos, para enseñar. En un momento de mi vida me ofrecieron dar clases en una universidad del área administrativa y dije, pues vamos a probar, ¿por qué no? Una experiencia buena, o sea, me llevé varias sorpresas porque la verdad que
obviamente manejar un grupo de jóvenes con tanta energía y además con tantas ideas revolucionadas, ¿no? Los jóvenes vienen con mucha potencia, pero también están muy dispersos a veces y muy distraídos y entonces era como que esta lucha de, a ver, vamos a aterrizar en la clase, ¿no? Celulares lejos y este tipo de cosas. Pero una experiencia muy bonita, entonces eso fue por un lado. Por eso te digo, a veces he impartido talleres en otros lugares y yo creé dos talleres de literatura con este enfoque de acercar a la juventud a los libros. Entonces, uno se llama Historia del libro y pues hablo más bien de todo, de la importancia del libro, ¿no? Desde la caverna que hablábamos hasta lo digital de hoy y cómo ha influenciado el libro en nuestra vida, ¿no? Y el otro es simplemente literatura y eso está así súper interesante porque lo hice más dinámico como un taller donde los hago participar y terminan el taller haciendo un fragmento de un texto, aunque nunca hayan jamás escrito nada con el objetivo de escribir simplemente, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Quizás es esta otra forma. Tengo otro taller de lectura en voz alta que también he impartido y de hecho últimamente me estaban pidiendo un taller de declamación que también tengo formado y estructurado y bueno, en ese tenor, todo relacionado a la literatura. Muy bien. Eduardo nos dice que es abogado. Eduardo es escritor también y de los buenos, te lo recomiendo para que un día lo traigas aquí. Es muy joven, súper joven, pero es otra biblioteca andante. Pero sí, prefiero que dice maestra Erika, nos falta el poema. ¿Lo vas a leer? ¿O de No, qué nos está hablando Eduardo? no lo tengo todavía. Te voy a contestar como un amigo. El mejor poema del mundo que yo vaya a escribir aún está esperando. Sí. El del Nobel, Eduardo. Que no. Así que es que yo siempre vacilamos porque luego estoy en aquí con los amigos también, precisamente de Colombia. Veo mucho los lives que hace Gerson, que también lleva estas cuestiones de literatura, no sé si lo ubicas. Y yo siempre estoy vacilando con que el próximo Nobel de literatura va a ser mío, entonces por eso le digo que es pues para el Nobel. Buenísimo. ¿Qué es eso de la relación entre la conciencia humana y el universo? Perdón, no escuché. Es que no sé por qué está así. Uh-huh. La relación entre la conciencia humana y el universo. Ay, es que es algo bien complejo. Mira, cuando yo... es que me encanta meterme en problemas, diría una amiga. Creo que mi misma curiosidad de la que te he estado hablando, a mí me ha hecho leer muchísimos textos en este sentido. Por ejemplo, Carl Sagan fue uno de mis escritores de muy temprana edad, ¿no? Isaac Asimov, Spielberg, incluso mucha gente no sabe que la película de Encuentros en tercera fase o Encuentros cercanos al tercer tipo la hizo Steven Spielberg porque está basada en un libro suyo que se llama así. Él es escritor también. Entonces, siempre me llamó la atención esta cuestión de la ciencia y que creo fervientemente, obviamente, que la ciencia nos tiene que dar la respuesta a las preguntas. Creo que no a todas, yo no le daría esa pero a la mayoría de las preguntas. Pero creo que la que sí nos va a dar la respuesta a todas las preguntas en específico es la física cuántica, porque es la que juega en estas dos cuestiones que has mencionado. Es la que creo que ha nacido a raíz precisamente de no poder explicar muchas cosas con el método científico, que la física cuántica pues trata de entrar a lo más pequeño o a lo magnificente para tratar de descifrarlo, ¿no? Por ejemplo, el experimento de la rendija o el que hizo Schrödinger con el gato,
a mí siempre me llamó mucho la atención porque ¿cómo es posible? O sea, tú te pones a pensar cómo es posible. Nos han enseñado académicamente que todo está compuesto por átomos, ¿no? Pero que aparte de los átomos, pues ya la física cuántica ha descubierto partículas mucho más pequeñas, hasta los quarks, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en una rendija los átomos se comporten de una manera si tú los ves y si no los ves se comporten de otra? O sea, eso, ¿cómo me lo explicas? Científicamente no se puede. Por eso la física cuántica trata de explicarlo. Entonces, tu observación influye en el comportamiento de los átomos. Y todos somos átomos, todo absolutamente. Entonces, a mí eso me maravilla. O sea, ya deja tú que me dé curiosidad, es que me sorprende y me maravilla, y eso mismo me hace seguir investigando, ¿no? O en el caso de Schrödinger, con esa teoría tan compleja que él desarrolla y lo pone con este ejemplo del gato, de que si está vivo y muerto, ¿oh? O está y no está. Es impresionante, a mí me maravilla. Entonces, juego mucho con eso. Por eso yo te decía al principio, me gusta traerlo a la literatura y aterrizarlo en algo banal como un beso, banal para los científicos, ¿no? Te lo pregunto, la trilogía Gama, Cósmico o Sí, bueno, de hecho, eso fíjate que fue, Cósmico nació así en estas tres partes, pero ya cuando llegó a la edición, se construyó en uno solo y se hizo simplemente Cósmico. Por eso yo te decía que luego mis editores tienen hambre. Es otra de las cosas con las que lucha también un escritor, ¿eh? No, uno no quiere que le cambien ni la O por lo redondosa. Pero bueno, ellos entienden más de esto. Entonces es así como nace Cósmico en un solo tomo, pero con más de 200 páginas y más de 200 textos. O sea, sí, era bastante. Yo quizás habría querido que se hiciera un tomo cada 80 textos, pero bueno, al final se decidió unirlos porque se descartaron varios y fue así como quedó, ¿no? Pero era este tenor de los nombres que precisamente me encanta, te digo, este mundo cuántico, este mundo físico, este mundo científico, y enlazarlo con el cosmos, porque pues es que lo que existe aquí existe en cualquier otra parte, los elementos pues a lo mejor varían, ¿no? Igual conocemos nuevos elementos que no conocemos en nuestra tabla periódica, pero de base creo que todos compartimos una estructura, ¿no? Básica. Y entonces creo que la estrella que titila aquí, es ellos nos ven allá titilando como nosotros vemos la suya. Entonces por eso quise enlazar esos dos mundos. Y porque mis textos, si tú los lees, casi siempre están mencionando el cosmos. Claro, claro. Ahora que te conozco un poquito más, es más coherente entenderlo así. Eduardo nos dice, también tengo una teoría sobre eso. De hecho, yo creo que la conciencia es una fragmentación, como se demuestra en... Espérame, bajo. De hecho, yo creo que hay una conexión directa entre el grado de observación y la poesía. La poesía es meramente un estado de contemplación. ¿De acuerdo? Cierto, me encanta Cósmico. La maestra Erika tiene un extraño estilo de ir del risco, el preticor y jalarse a la Vía Láctea. Justamente su poema simple es profundo, complejo por ser sencillo. De hecho, tiene un poema de extraterrestres también. Sí. Tengo más de uno ya. Sí, no me cuesta agarrar un ovni y lanzarme al otro universo. O sea, creo que podemos, ¿por qué no? Por lo menos con la imaginación. ¿Qué libro o autor ha sido un modelo para ti? Solo escoge uno. Has nombrado muchos. Ay, no me digas eso, porque siempre me preguntan casi siempre esta pregunta y siempre estoy en la misma encrucijada. Es que no puedo. Te voy a decir por qué no puedo. Porque a mí no me gusta todo de un autor. Okay. ¿Me explico?
O sea, me gustan algunos textos de varios, de muchos. Entonces yo te puedo decir que tengo poemas o textos preferidos, pero no autores preferidos, ¿no? Entonces siempre me entra este conflicto. Pero si me pones a elegir por patriotismo puro y porque admiro sus textos y porque para mí ha sido un referente, doña Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, nuestra décima musa. Qué belleza. Sí, sí. Es Qué bueno. que hay que quitarse el sombrero ante esta señorona. Dice Eduardo que Sabines. Sabines me gusta por el lado romántico, pero me gusta Benedetti, Neruda. Y si te vas por el lado más científico, más intelectual, Enrique González Martínez es uno de mis preferidos. Sí, si me pongo a mencionarte no acabamos. Sí, se van abriendo puertas y se le vienen a uno, sí. Pero me parece lindo eso que dices que no es un autor, es un No, poema, es un es el cuento texto. Sí. y puede Y sabes variar. que llegó. Claro, claro. La Casa de los Espíritus, yo te podría decir, ¿no? Si hablamos de literatura. Hoy estoy enamoradísima de este chino que hizo el problema de los tres cuerpos, porque tú lo lees y te revienta la cabeza. O sea, es maravilloso. Y él es físico cuántico. O sea, y escribió unas novelas que a mí dicen que son ficción, pero para mí casi que no, entonces es impresionante. Y así como él me gusta El Principito por el mensaje, ¿no? A lo mejor está muy trillado mencionarlo, pero el mensaje es fantástico. Emily Dickinson, por ejemplo, me encanta su romanticismo, su pluma exquisita, me parece muy puntual. Me encanta la de Tú me quieres blanca. Ay, se me fue el nombre. ¿Tú me quieres blanca? Uh-huh. Alfonsina Storni. Me gusta Alfonso. mucho ese poder, ¿no? Ese empoderamiento. Y bueno, podríamos mencionar a mil. Me gusta. Rafael de León, por ejemplo. Hay infinidad. Un poco respondes lo que nos pregunta Eduardo, que nos diga qué poema la marcó. ¿Qué poema me marcó? Me marcó un poema de Enrique González Martínez. Fíjate, lo leí creo que a mis 14 años, si no 15, que quizás fue uno de los que me impulsó también hoy día a escribir como escribo con esta cuestión más del cosmos, etc. Su poema se llama Cuando sepas hallar una sonrisa y es para mí un pedazo de texto, pues. Y fue así como, me cayó de pronto el agua en la... Es maravilloso, se los recomiendo, es maravilloso. Él es mexicano, de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México. No lo conozco. Hay que... Pero me lo sé de memoria, si quieres te lo recibo. Que nos dice Lope de Vega, a Brian, a Rodrigo. También lo amo. Vamos a escuchar entonces el poema. El poema es: Cuando sepas hallar una sonrisa, en la gota sutil que se resuma en las porosas piedras, en la bruma, en el sol, en el ave y en la brisa. Cuando nada a tus ojos quede inerte, ni mágico, ni incoloro, ni lejano, y penetres la vida en el arcano del silencio, las sombras y la muerte. Cuando tiendas la vista a los diversos rumbos del cosmos y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio que va hallando invisibles universos, entonces, en las flamas de la hoguera de un amor infinito y sobrehumano, como el santo de Asís dirás hermano al árbol, al celaje y a la fiera. Y sentirás en la inmensa muchedumbre de seres y de cosas tu ser mismo, y serás todo pavor con el abismo, y serás todo orgullo con la cumbre. Sacudirá tu amor el polvo infecto que macula el blancor de la azucena. Bendecirás
los márgenes de arena y adorarás el vuelo del insecto y besarás el garfio del espino y el sedeño ropaje de las dalias y quitarás piadoso tus sandalias para no herir las piedras del camino. ¿Qué es eso tan lindo? Es maravilloso. Que para no herir las piedras del partió. camino, qué cosa tan loca. Sí, Muy pero es lindo. como decirte, eres parte del todo cuando lo entiendas, ¿no? Darás ese gran salto. Para mí, o sea, yo te digo, y me lo aprendí porque me encantó el poema. Y dije, qué cosa tan maravillosa. Y tiene poemas en ese tenor, muchos. Es genial ese hombre. Divino. Eduardo dice, tengo que irme, siempre me pasa en lo mero bueno. Yo lo digo con acento colombiano. Eduardo, gracias por Gracias, acompañarnos. Eduardo. Sí, qué buena conversación nos hiciste tener. Además, participó todo el tiempo. Sí, es bellísimo. Y es muy bueno escribiendo, te digo. Qué bien. Para finalizar, Erika, para ir cerrando, dices que escribes un libro por año. ¿Estás en esas en este momento? Ya terminé EEC, que EEC es un vocablo maya que significa estrella. Lo terminé y estoy en el proceso de revisión personal, ¿no? Antes de edición, etcétera. Siempre lo dejo enfriar, decimos los escritores, y luego lo retomo a ver qué se le puede ya para cerrarlo, ¿no? Pero he terminado eso y bueno, en eso estoy. Casi que termino y me relajo un tiempo y empiezo a escribir el del año siguiente. Por ahí de noviembre, octubre ya tengo textos seguramente del que viene, ¿no? Y termino más o menos medio año, adelantito. Este fue pronto. Creo que a lo mejor le meto otros 2, 3 de estos últimos días o lo que surja, pero ya estoy cerrándolo. Ok. ¿Ek? EEC, así se llama. Es estrella. Qué belleza. Erika, qué linda esta conversación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti de verdad por considerarme y bueno, pues espero que sea la primera vez de varias que podamos tener contacto y me parece además también una labor muy bonita la que realizas, tu programa, he tenido la oportunidad también de verlo. Gracias Alejandra por este enlace, por este vínculo y nada, ha sido una gozada estar contigo, Ángela, y con tus seguidores. Gracias, Erika. Un abrazo. Feliz noche. Igualmente, un besazo. Nos seguimos leyendo y hablando y de todo. Claro que sí. Besitos con sabor a chocolate mexicano. Ay, qué rico. Nos vemos.